Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de alegría y buenas vibras. Y si no lo están teniendo, siéntense y relájense porque hoy les tengo un vídeo que les va a subir el ánimo, garantizado. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que combina lo mejor de dos mundos, el romance y la magia de la Navidad. Sí, amigos, vamos a hablar sobre un cuento de hadas moderno, una historia que, como dice el título, comenzó bajo un árbol, se llenó de romance y terminó en una propuesta de boda. Exacto. Prepárense para suspirar, para emocionarse y tal vez, incluso, para creer un poquito más en el amor. Hoy vamos a desentrañar la historia de Kerem y Ande, dos personas cuyas vidas se cruzaron de la manera más inesperada, justo en la temporada más mágica del año. ¿Listos para descubrir cómo una simple coincidencia navideña puede cambiarlo todo? Pues acompáñenme. Antes de empezar, y hablando de magia, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si ya me conocen pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguna de las historias que comparto, ninguna de las aventuras que vivimos juntos. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Es gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la historia de Kerem y Ande. Todo comenzó como casi todas las historias de amor con un encuentro. Pero no un encuentro cualquiera. Fue en pleno diciembre con la ciudad cubierta de nieve y el espíritu navideño flotando en el aire. La ciudad adornada con guirnaldas de luces parpadeantes, árboles de Navidad imponentes en cada plaza y el aroma a canela y pan de jengibre que emanaba de las panaderías locales, era un cuadro digno de postal. El frío, ese frío helador que te cala hasta los huesos, no hacía más que intensificar la magia y el misterio de la época. Kerem, un chico joven y soñador con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, estaba en el mercado navideño, buscando el regalo perfecto para su familia. Kerem, con sus ojos brillando de emoción, recorría los puestos, admirando las artesanías hechas a mano, los adornos brillantes y los dulces tradicionales. Llevaba una bufanda de color rojo intenso, que contrastaba con su abrigo azul marino, y un gorro de lana que le cubría las orejas. Su corazón latía con fuerza, anticipando la alegría de sorprender a sus seres queridos. Ande, una chica con una personalidad vibrante y un corazón enorme, también se encontraba allí, con la misma misión, pero con un toque extra de ilusión navideña. Ande, con su pelo castaño claro recogido en una trenza que le caía sobre el hombro, lucía un abrigo color crema y unas botas altas a juego. Su mirada, llena de chispa y alegría, reflejaba el entusiasmo por la Navidad. Para ella, esta época del año era sinónimo de esperanza, de unión y de amor. Siempre había creído en la magia de la Navidad, en la capacidad de los milagros para suceder, y sentía una inexplicable emoción en el aire. El destino, ese tramposo y juguetón, hizo su trabajo. Mientras ambos se movían entre los puestos llenos de adornos, luces y olores deliciosos, chocaron. Literalmente. Kerem, distraído por un adorno brillante en forma de ángel, que le recordaba a su hermana pequeña, tropezó y derramó el chocolate caliente que Ande llevaba en las manos. ¡Oh, no! Imaginad la escena, la nieve cayendo suavemente, el frío calando hasta los huesos, y ahora, chocolate por todas partes, manchando los abrigos y el suelo. Cualquier otro hubiera reaccionado mal, se hubiera enfadado, pero Ande, con una sonrisa que parecía desafiar al frío, soltó una carcajada. «¡Ay no, qué desastre!», dijo, pero en su voz no había ni rastro de enfado. Su risa era como el sonido de las campanas navideñas, alegre y contagiosa. Kerem, mortificado, comenzó a disculparse una y otra vez. Se sentía fatal. «Lo siento muchísimo, de verdad. No me fijé, estaba embobado con los adornos», balbuceó, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Ande, con una sonrisa que le llegaba hasta los ojos, le restó importancia. «No te preocupes, cosas que pasan. Además el chocolate no estaba tan caliente», le dijo, guiñándole un ojo. Su mirada transmitía comprensión y empatía. Kerem, aliviado por la reacción de Ande, sintió que algo se encendía en su interior. Y así, en medio del caos chocolatoso, comenzó su historia. Kerem, queriendo compensar el incidente, insistió en invitarla a un café. Ande aceptó, intrigada por la amabilidad y la dulzura del joven. Caminaron juntos hacia una pequeña cafetería, situada a pocos pasos del mercado,
donde el aroma a café recién hecho y a dulces navideños inundaba el ambiente. Mientras esperaban en la cafetería, con el calor de la chimenea y el sonido de las canciones navideñas de fondo, charlaron como si se conocieran de toda la vida. Descubrieron que compartían muchas cosas: el amor por la Navidad, la pasión por viajar, el gusto por las películas románticas y la creencia en el poder del amor verdadero. Hablaron de sus sueños, de sus miedos, de sus familias y de sus aficiones. La conversación fluyó, las risas resonaron y el tiempo, como suele ocurrir cuando dos almas conectan, pasó volando. La camarera, al ver la complicidad entre ellos, les regaló una sonrisa cómplice. A partir de ese día, Kerem y Ande se encontraron casi a diario. Paseaban por las calles nevadas, cogidos de la mano, compartiendo momentos especiales y descubriendo sus sueños y sus miedos. Exploraron juntos cada rincón de la ciudad, disfrutando de la magia navideña en cada esquina. Patinaron sobre hielo en la pista instalada en la plaza principal, admiraron los escaparates decorados con motivos navideños y participaron en concursos de villancicos. La química entre ellos era innegable, como el brillo de las luces navideñas. Kerem se sentía completo cuando estaba con Ande y Ande, por su parte, sentía que había encontrado a su otra mitad. Las semanas pasaron y la Navidad llegó, trayendo consigo el ambiente más mágico que pudieron imaginar. Juntos adornaron el árbol de Navidad en casa de Ande, un abeto imponente que llenaba de alegría el salón. Hornearon galletas navideñas con formas de estrellas, renos y muñecos de jengibre, y el aroma dulce se extendía por toda la casa. Cantaron villancicos con sus voces entonadas y llenas de emoción, creando un ambiente festivo y acogedor. Disfrutaron de la compañía del otro, compartiendo risas, confidencias y miradas llenas de amor. La chispa que había surgido con el accidente del chocolate se convirtió en una llama ardiente, que los mantenía unidos e enamorados. La noche de Navidad, después de compartir una cena deliciosa con sus familias, Kerem y Ande decidieron ir a pasear por el parque. La nieve caía suavemente creando una atmósfera de ensueño, como si el mundo se hubiera transformado en un cuento de hadas. Las calles estaban prácticamente desiertas, y el silencio solo era interrumpido por el crujir de la nieve bajo sus pies. Llegaron a un hermoso árbol de Navidad, adornado con luces brillantes y adornos delicados, que brillaba en la oscuridad. Bajo ese árbol, Kerem, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se arrodilló. Recordemos el contexto: la nieve, el árbol brillante, las luces parpadeando, la magia de la Navidad en todo su esplendor. ¡Qué romántico! La imagen era perfecta, digna de una postal navideña. Kerem, con los nervios a flor de piel, sacó un pequeño estuche de terciopelo de su bolsillo. Kerem, con la voz temblorosa por la emoción y la ternura, le dijo a Ande: Ande, desde el día en que te conocí, mi vida cambió por completo. Me has enseñado a creer en el amor, a disfrutar de cada momento, a soñar en grande. Me has mostrado la belleza de la vida, la alegría de la risa y el valor de la amistad. Eres la persona más increíble que he conocido, y no puedo imaginar mi vida sin ti. Eres mi sol, mi estrella, mi todo. Cada día a tu lado es una aventura, una nueva emoción, una razón para sonreír. Eres la pieza que faltaba en mi rompecabezas. ¿Quieres casarte conmigo? Ande, con lágrimas de felicidad inundando sus ojos, asintió con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Su corazón latía con fuerza, y la emoción la embargaba por completo. Sintió una profunda alegría y gratitud por haber encontrado a Kerem. Él colocó el anillo en su dedo, un brillante diamante engarzado en oro blanco, que reflejaba la luz de las luces navideñas, y en medio de la nieve, se abrazaron y se besaron, sellando su amor para siempre. Una propuesta de boda bajo el árbol de Navidad. El sueño de cualquier romántico. El beso prolongado y apasionado selló su compromiso, prometiéndoles un futuro lleno de amor y felicidad. La noticia de su compromiso se extendió rápidamente por todo el pueblo. La gente, conmovida por la historia, se alegró enormemente por la pareja. Todos estaban felices por ellos. La historia de Kerem y Ande se convirtió en el cuento de hadas de la ciudad, en la prueba viviente de que el amor existe y que la magia de la Navidad puede hacer milagros. La comunidad se unió para celebrar su felicidad, organizando una fiesta sorpresa para celebrar su compromiso. Los preparativos de la boda fueron una fiesta en sí mismos. Ande, con su energía inagotable, se encargó de cada detalle, junto con Kerem, que la apoyaba en todo momento. Buscaron el lugar perfecto, un castillo antiguo con vistas a las montañas nevadas, creando un ambiente mágico y romántico.
Eligieron la decoración con motivos navideños y un toque de elegancia, creando un ambiente de ensueño. La boda, por supuesto, fue en invierno con una decoración que evocaba la magia navideña. Las luces, la música, la comida, todo estaba pensado para crear una atmósfera de ensueño. Las invitaciones, diseñadas con una elegante caligrafía y adornadas con detalles navideños, anunciaban el gran evento. La elección del vestido de novia. A un diseño de cuento de hadas con encaje y pedrería, fue un momento emocionante y emotivo. Los invitados, amigos, familiares y vecinos, esperaban con ansias la celebración. Y el día de la boda llegó. La nieve, cayendo suavemente, creaba un paisaje de ensueño. Anne, radiante, caminó hacia el altar del brazo de su padre, con una sonrisa que iluminaba la iglesia. El vestido de novia, con su corte princesa y su velo largo, la hacía lucir como una verdadera reina. Kerem, emocionado, la esperaba ansiosamente. Vestido con un elegante traje negro y una corbata plateada, su mirada reflejaba el profundo amor que sentía por Anne. Ante el altar, bajo la mirada de familiares y amigos, ambos intercambiaron sus votos, prometiéndose amor eterno y felicidad. La ceremonia, oficiada por un sacerdote cercano a la familia, fue conmovedora, llena de emoción y alegría. Los votos matrimoniales, escritos por ellos mismos, revelaban su amor y compromiso mutuo. Después, la fiesta fue inolvidable. El banquete con exquisitos platos y postres navideños deleitó a los invitados. La música, una selección de canciones románticas y villancicos, animó la celebración. Bailaron hasta el amanecer, celebrando su amor y su felicidad. La pista de baile, decorada con luces y guirnaldas navideñas, se llenó de parejas que celebraban el amor. La historia de Kerem y Anne demostró a todos que el amor verdadero existe, que la magia de la Navidad es real y que a veces el destino tiene una forma muy particular de unir a las personas. El brindis, lleno de emotividad y buenos deseos, elevó la alegría de la celebración. Y así la historia, que comenzó con un accidente en un mercado navideño, terminó con una propuesta de boda bajo un árbol y una vida entera de felicidad compartida. Después de la boda, Kerem y Anne vivieron una vida llena de amor y felicidad. Viajaron por el mundo explorando lugares exóticos y disfrutando de nuevas experiencias. Construyeron una familia, creando un hogar lleno de amor, risas y alegría. Cada Navidad, recordaban con cariño el día en que sus vidas se cruzaron, y la magia de la Navidad seguía presente en sus corazones. La llama del amor, encendida bajo aquel árbol, siguió ardiendo con intensidad a lo largo de los años. Espero que esta historia les haya llegado al corazón tanto como a mí. Creo que es una prueba de que la magia del amor está en todas partes, esperando ser descubierta. Y que la Navidad, con su ambiente especial, puede ser el escenario perfecto para que los sueños se hagan realidad. Esta historia es un recordatorio de que la esperanza, la fe y el amor son los ingredientes esenciales para una vida plena y feliz. Quiero saber qué les pareció esta historia. ¿Les gustó? ¿Creen en el destino? ¿Cuál es su película navideña favorita? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden. Si disfrutaron este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creando contenido que les guste y que les haga pasar un buen rato. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo una semana llena de alegría y amor. Nos vemos en el próximo. Chao.